El universo material es Malhut. Todo lo que vemos, todo lo que ven nuestros sentidos, nuestra vista, es Malhut. Pero el centro o corazón de este mundo es el templo. Es una puerta, en realidad es una puerta dimensional que comunica con el paraíso perdido, Yesod. Malhut, este universo sensible, pertenece a una dimensión denominada en algunos textos sagrados o textos espirituales llamada Asía, en la tradición de la Kabbalah, nombrada por Baha'u'lláh como mundo mortal o Nasut, o también nombrado con el nombre de Zamán, mundo con principio y fin. Se trata, para los que conocéis la historia sagrada, del mundo de Raquel, segunda esposa de Jacob, y de la cual estuvo desde el principio enamorado. Aunque antes de esta unión tuvo que aceptar a Lía, la cual pertenece al universo superior de Atzilut. Eso significa que este universo material o sensible puede ser un peligro, pues representa la posibilidad de quedarse atrapado en él, cuando el afecto es puesto exclusivamente en las cosas sensibles con olvido del principio o de la esencia, a la cual incluso este universo sensible debe toda su existencia. Si Asía está habitada por sombras o fantasmas, Yesod, el paraíso, es la entrada y salida de esta gruta. Allí, por donde entra la luz que da realidad a dichas sombras en la narración del mito de la caverna de Platón. Yesod, esa puerta del paraíso o ese paraíso, pertenece a un universo llamado Yetzirah o Gran Edén en la tradición de la Kabbalah y descrito por Baha'u'lláh como Dar o mundo con principio y sin fin. También es descrito como mundo del reino de los ángeles o Malakut. Dicha puerta se encuentra de forma invisible, potencialmente en todos los lugares, aunque efectivamente haya algunos previamente abiertos, lugares sagrados a dicha posibilidad. En realidad, ese centro se halla potencialmente en todos los lugares y en ninguno al mismo tiempo, pues se trata, como ya podemos sospechar, de una dimensión interior puramente espiritual. Es por ello que toda revelación sucede en el desierto, entendiendo por desierto el mundo sensible material en sí mismo y separado por ello de su principio. O lo que es lo mismo, dicho de otra forma, la atención y afecto del ser, su corazón, puesto en la sustancia, olvidando la esencia. Y allí, donde pongas tu ojo, anidará tu corazón. En eso es que consiste la expulsión del paraíso. Y describe claramente la maldición de un encantamiento, la caída del hombre y el origen de la historia de la humanidad. En realidad, la historia describe
un viaje de retorno tras la expulsión del Gran Edén. En realidad, ese retorno al paraíso se produce en cada ser humano a su debido tiempo, pues es, al fin, su destino inminente. Es decir, es inherente a su propio crecimiento interior y, en verdad, ese retorno marca lo que se denomina su segundo nacimiento, descrito por Cristo cuando hablaba con Nicodemo, y su paso de ser humano a hombre. Es decir, de ego particular a hombre universal. Lo dicho describe la verdadera iniciación ya casi completamente olvidada en el mundo moderno, pues este se caracteriza precisamente por la dimensión o por la exageración del mundo profano con tendencia al olvido del verdadero centro. Se habla de religiones, pero en realidad se ha olvidado ese conocimiento casi totalmente. Nos encontramos ante el umbral de la puerta del Edén, el cual es en verdad la entrada en otra dimensión, espacio-tiempo. Ahora vamos a describir la arquitectura del templo tras esa puerta, la cual nos revelará su dimensión temporal, pues el espacio describe el tiempo y en el fondo son en verdad la misma cosa. Bien, amigos, pues vamos a abarcar la segunda parte y concluyente de nuestro tema, del tema que nos ocupa, sobre reinterpretación del Génesis desde una perspectiva puramente simbólica, esotérica, desarrollando con ello al mismo tiempo la geometría básica del templo, y la relación nos da la relación y la interacción del tiempo y la eternidad, que en el futuro ya veremos, desarrollaremos el teorema de Peirce sobre este mismo trazado, sobre este mismo gráfico. Para abarcar este tema del paraíso, se me ha ocurrido la idea de salir, de coger el coche y venir, aunque hace mucho calor, venir a los alrededores del lugar donde me encuentro, pleno de naturaleza. Porque cuando pensamos en el paraíso original, siempre nos viene a la mente, generalmente, en casi todos nosotros, nos viene a la mente la idea de un jardín, de un lugar vegetal, un sitio virgen, de naturaleza virgen. Muy bien. Según narra Guénon en uno de sus libros más famosos, Los estados múltiples del ser, el tiempo no transcurre verdaderamente de manera lineal, aunque sí lo hace, si es la sensación para el ser humano, sino que por el contrario describe un círculo, como hemos visto, casi perfecto. Pero fijémonos en que decimos casi perfecto, no absolutamente perfecto. De tal manera que al trazar sobre el papel o sobre la base el círculo, no acaba de cerrarse sobre sí mismo. Y da paso con ello a un nuevo círculo que describe el comienzo de un nuevo tiempo en el que se desarrollará un nuevo paradigma más amplio,
u otra posibilidad de percepción. El conjunto conforma una espiral tridimensional en la cual se ponen en juego o en acción simultáneamente todas las potencialidades del hombre. Pero dicha espiral vertical debe realmente su consistencia al eje central alrededor del cual irradia el círculo. Pero esto vamos a desarrollarlo en geometría con un dibujo. Encontramos esa relación punto, irradiación, circunferencia, punto que expresa el no tiempo, circunferencia que expresa un tiempo sagrado y irradiación hacia el exterior desde ese punto y esa circunferencia en todas las cosas, en todas las estructuras básicas de la naturaleza. Como por ejemplo, pues cualquier árbol en el que el tronco sería la expresión del cilindro o el punto de origen del tiempo, expresaría o sería el no tiempo, allí donde, sin embargo, todas las potencialidades del ser del mismo árbol están latentes. En él está inscrito, en ese punto está inscrito como si de una semilla se tratara, pues todas las estructuras y composición de las hojas, de las ramas y de cualquier otra parte de dicho árbol. Vemos que en las hojas aparentemente existe la división, pues hablamos de pluralidad, es el mundo de la pluralidad. Aparentemente existen hojas separadas unas de otras, pero la realidad es que todas y cada una de las hojas de ese árbol forman parte o son emanaciones exactamente del mismo punto, de un mismo tronco, ¿sí? El cual ha originado ramas diversas y ha originado una multiplicidad indefinida de hojas. Comprobamos la misma estructura en una flor, en el tallo y en sus pétalos, en su centro, etcétera, etcétera. Pues bien, vamos a desarrollar la geometría. Hemos dicho que todo parte de un punto, que este punto se irradia y conforma un círculo. Pero dice que el círculo, visto microscópicamente, incluso realizado con un sistema mecánico, no se cierra sobre sí mismo, queda abierto, y al quedar abierto en el punto de origen o cierre, pues conforma una continuación de la circunferencia. El conjunto conforma, como vemos, un cilindro, pero un cilindro indefinido, ¿sí? No parece tener fin, pero ese cilindro debe su consistencia al eje central. Este es como la urdimbre del tejido, ¿sí? Fijémonos que en realidad esa forma está en la misma naturaleza, pues es el árbol, el tronco del árbol,
que vemos en todas partes, ¿sí? Si echamos un vistazo esporádico a nuestro alrededor, lo vemos en todas partes, y la serpiente enrollada alrededor del tronco, ¿sí? Es la imagen también de la espiral del ADN. El ADN en realidad es la serpiente enrollada sobre el eje. Fijémonos que en realidad describe pues la forma de una serpiente enrollada sobre el eje o alrededor del tronco del árbol del paraíso original habitado por Adán, y su propia alma o su propio cuerpo para algunos, Eva. Y es precisamente tal como describe el Génesis, su propia alma o cuerpo o compañera la que seduce a Adán a probar el fruto prohibido, para acceder a ser como Dios mismo. Recordemos las palabras con las que la serpiente seduce a Eva. Dice: Dios no quiere que comas ese fruto, porque sabe que al hacerlo serás como Él. Muy bien. Se trata claramente, en cierto sentido, describe la rebeldía del hombre frente a Dios. Es decir, la tentación de la mente de experimentar la búsqueda de su libertad, dando la espalda o ignorando quizá por olvido su verdadera realidad o esencia, su procedencia de esa fuente o de ese sol que llamamos Dios. Dios o el alma que emana de Él, tal y como Dios, el punto, el alma que irradia de Él como los rayos del sol, busca experimentar la realidad olvidando su propio centro, su propio origen y con ello su verdadera realidad. Es decir, se dedica a experimentar la dimensión que le dan los sentidos y los sentidos externos y su propia capacidad racional respecto a ellos. Cada círculo, o mejor dicho, cada círculo de este cilindro, que como vemos está conformado de una infinidad de ellos, o mejor dicho, la entrada en cada periodo temporal es inaugurado y en realidad fundamentado por un retorno al paraíso efectuado por el hombre universal o la manifestación de la realidad esencial, a veces llamada Jesús, a veces llamada Buda, a veces llamada Baha'u'lláh, a veces llamada Mahoma, etcétera, etcétera. En realidad, en el reino de los nombres no conoce límite, pues siempre ha existido de una forma u otra esa revelación de la verdad. Se trata de la manifestación de la verdad esencial, la cual reintegra al hombre en su verdadera realidad, a saber, el reino espiritual, el cual es la verdadera creación de Dios. De él se produce la mente, que es una de las facultades del alma. Sin embargo, esa mente
que se refiere a la condición limitativa del ser, del hombre, busca establecer la verdad última y absoluta continuamente. El alma del hombre habita ese reino, y esa mente o ese alma es en verdad el verdadero ser del hombre. El alma, ojo, la mente es una de las cualidades o potencialidades, una de las cualidades del alma, ¿sí? En cuanto a su cuerpo sensible, este participa de la naturaleza, pero esta es, según Abdu'l-Bahá, un reino o creación inferior. En realidad se trata del instrumento, de la obra. Por eso el hombre en este mundo no puede ser otra cosa que artífex, creador. Muy bien. Y es ese cuerpo o su percepción a través de los sentidos el que conforma al hombre en cuanto a la realidad de su ser, pues tiende a alejarlo del conocimiento de la verdad. Se trata, como vemos, de un problema de percepción de la verdad debido a una tensión entre dos realidades de las que el hombre participa, que lleva o bien a la identificación de su ser con el cuerpo sensible o bien con su mente o incluso con su alma. El reino que el corazón del hombre habite dependerá de su percepción, o de dónde fije su percepción. O bien quererá habitar la naturaleza sensible, o bien el reino espiritual. En realidad, todo origen es el encuentro con el alma, cuando ésta es impulsada por el espíritu, para después, con el devenir, perderse de nuevo en el amor y en el mundo. La repercusión de cada elección será definitiva. Si cree ser naturaleza, será ciertamente expulsado del paraíso. Pues la naturaleza, siendo un reino inferior, tal y como expresa muy bien Abdu'l-Bahá, lo limitará por debajo de su verdadera función y se verá privado, por tanto, de su felicidad, ya que la felicidad y la función son la misma cosa. Pero si se identifica con su íntima realidad espiritual o con el reino de la divinidad, entonces vivirá en la felicidad que es en verdad el paraíso original y en comunicación con la esencia o Dios. Pues este no es sino su verdadero origen, ya que el alma es emanación suya y el hombre, la realidad del hombre es su alma, no su cuerpo. Su cuerpo es una manifestación sensible para ejercer una función en una dimensión determinada. Decía un amigo mío que el cuerpo es como el traje de un astronauta absolutamente necesario para habitar un planeta determinado. Pero como todo traje, no es esencial, es accidental, es de quita y pon. La naturaleza sensible se halla, según Hillman, sujeta al temor, con objeto de asegurar la supervivencia, es decir, bajo el dominio de Pan. Y esa es, por ejemplo, la libertad del animal. Pero representa sin duda la esclavitud para el hombre, pues su mente pertenece a la dimensión más amplia del reino espiritual. El ser real del hombre, que es su alma, fue creada, dice el texto sagrado, a imagen y semejanza.
a imagen de Dios y por tanto está provista de la capacidad imaginativa y creadora. Pero sin Dios, el demiurgo creará irremediablemente un mundo sin fundamento real. Recordemos el simbolismo del tejido, en el que la trama es la extensión, pero que ésta por sí sola y en sí misma no tiene fijación real y por tanto es inestable. Un mundo sin fundamento real y por tanto ilusorio, que lamentablemente el hombre tomará como real. Esta creación ilusoria de la mente desvinculada o separada es el autor de la máscara de la personalidad o del ego, repetidamente mencionado a lo largo del texto de revelación, y formará así lo menciona maravillosamente Bahá'u'lláh, un muro o velo que se interpondrá entre el corazón, alma o mente del hombre y su esencia o realidad íntima. El ego cubre el vacío o intenta cubrir el vacío de la separación. Y en esto consiste precisamente la expulsión del paraíso. El tiempo futuro, la historia, no será sino el camino y escenario de la lucha del hombre contra sí mismo y por tanto contra su hermano, pues en su ilusión percibirá la división, fuente del conflicto, consigo mismo y por tanto con el mundo. Pues el mundo no es sino una proyección de sí mismo, y en el olvido de sí mismo, en esa búsqueda de la felicidad perdida, será el camino por recorrer. He ahí el origen y la descripción del tiempo lineal humano. Y en verdad, el tiempo mismo solo será invento de la mente, con objeto de experimentar la propia decepción del hombre liberado a su propio olvido, o identificado no ya con su esencia, sino con los objetos y seres externos que pueblan el mundo. Cada ciclo o cada círculo es la repetición o el eco al mismo tiempo del mismo proceso, en el que partiendo de la verdad, el hombre sufre un olvido progresivo de su esencia, debido a la fricción del mundo, para crear el tiempo, que no es sino camino del alma buscando aquello que perdió. Por eso el paraíso se sitúa imaginariamente en un pasado remoto o en la nostalgia de una infancia feliz ya perdida. Siempre un tiempo añorado, situado en el pasado, que se intenta reencontrar para recuperar la felicidad. Y en cada intento de la separación se creará el progreso de la civilización. Ese progreso no es sino la propia condena del hombre. Sin embargo, él está en este mundo, según Bahá'u'lláh, para mantener esa civilización en continuo progreso. Por tanto, el verdadero reto del hombre consiste en la superación del ego construido en su fantasía para cubrir el vacío de su carencia de amor. Nacer a este mundo consiste en materializar un cuerpo para habitar el plano de la naturaleza sensible. Y ese mismo cuerpo, dejado a sí mismo en el olvido de Dios, será su propia trampa, pues la perspectiva de cada ser en la naturaleza, no de la naturaleza misma, es la muerte. El cuerpo conlleva la sensación de desamparo, junto con la perspectiva de la pluralidad.
y por tanto de urgencia en la necesidad y la supervivencia. Y en ese sentido, desamparo de la soledad o del amor, junto con el temor a la carencia, será la base de la avaricia que amenaza la coherencia de la relación o la comunidad humana. Se trata de la lucha del mundo, experimentada mediante la idea de la guerra. Todo ello conlleva necesariamente el temor a la muerte y la invención de todo tipo de distracción para olvidarla. Cada ciclo o círculo comienza habitando el paraíso del alma, porque ya lo hemos dicho, el ser humano, el verdadero hombre, es su alma, de aquellos escogidos compañeros que en la restauración del tiempo resultan ser aquellos cuyos velos del ego han sido traspasados y que por tanto, fortalecidos por el espíritu, debido al desprendimiento del mundo, se suman al plan de Dios de forma activa, lo cual supone una resistencia del mundo a la luz, que ha logrado atravesar las densas nubes. Si todo fuera luz, la fricción de la mente o el teatro del ego, el tiempo, desaparecería, pues habiendo destruido definitivamente su ficción, el alma viviría en la plenitud consciente de la felicidad junto a Dios, y el tiempo dejaría de tener sentido para ella, pues el tiempo está creado por la propia mente para experimentar las posibilidades latentes desplegadas en el tiempo. Por otro lado, el tiempo no transcurre en cada tramo a la misma velocidad, ni es para todos igual, pues en la proximidad del paraíso tiende a desaparecer, mientras que se acelera progresivamente en relación a la lejanía de su fuente. Así, en el comienzo de cualquier ciclo, en el comienzo de la descripción del círculo, el tiempo se ralentiza y se va acelerando conforme avanza hacia su fin. Esta es la sensación psicológica del tiempo, cuando el círculo se aproxima a su fin, que no es sino, ya lo hemos visto, un nuevo comienzo, y pone en evidencia que precisamente la muerte como fin no existe, sino que en realidad en esta dimensión cada respiración, cada hálito, cada acto, cada pensamiento está sumido en ese tiempo y muere al instante mismo de realizarse. Pero su muerte conlleva precisamente el resurgir de otra posibilidad. Vamos a desarrollarlo un poquito, también en geometría. El círculo y el punto. Muy bien. Hemos dicho que este círculo se divide en 4 secciones según el desarrollo de la irradiación espacial. Si este es el origen proyectado en el tiempo, el origen es el punto proyectado en el tiempo, en la descripción del círculo, esto sería el origen del ciclo. Bien, en este punto el tiempo tendería a ralentizarse puesto que está en conexión con el centro, con el origen, allí donde no hay tiempo o donde el tiempo es otra dimensión.
Muy bien. En el comienzo es el comienzo del ciclo, de la posibilidad. El tiempo se ralentiza en el comienzo y se va acelerando conforme avanza hacia su fin. Cuando el ciclo se aproxima a su fin, que no es sino el comienzo, decimos, muy bien, cuando llega a tocar aquí, en realidad vuelve a comenzar, pero vuelve a comenzar no repitiéndose, sino en otra dimensión. En esto decía Nassim Haramein, que se ha descubierto que la órbita, que el sistema solar, que el Sol en realidad no está quieto en el espacio, sino que se va desplazando a lo largo de la espiral de la galaxia en el que está inscrito. ¿Cuál es la forma que distingue al hombre respecto de las otras especies? Pues básicamente se reduce diciendo que es una vertical. Muy bien, esta vertical pone en comunicación dos polos, expresados muy bien por la circunferencia del cráneo, de la cabeza, y la dualidad o el cuadrado, porque el 2 número par es igual al 4, la dualidad de sus dos miembros inferiores, de las piernas. Muy bien, esta es la función del hombre, mediador entre dos polos, entre dos sistemas de tiempo, un tiempo lineal, como hemos dicho, y uno circular, que no es sino la puerta del Edén.